Bienvenidos a todos a un nuevo paso Identificarte. Hoy vamos a estar trabajando con el paso número 5. Ahí en tus notas vas a ver que el paso número 5 tiene como título La guerra espiritual. Y este es un tema que tal vez muchas veces no queremos tratar, pero que es necesario conocer y saber que hay guerra espiritual y que nosotros muchas veces nos exponemos a esa guerra y estamos expuestos continuamente cada día en nuestras vidas, porque el diablo siempre está queriendo obstruir los planes de Dios sobre nosotros. Y lo primero que vemos en el material es el verdadero falso. Vamos a leerlo juntos y te invito a que vos después puedas completar luego la lectura del material. La primera oración dice: el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. ¿Eso es verdadero o falso? Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. ¿Qué pensás acerca de estas oraciones? Cuando termines de leer tu material, te pido que puedas orar y completar con verdadero o falso después de lo que Dios te haya hablado a través de este estudio. Recordar que esto, más que un estudio y aprender un versículo más, es poder conectarnos con el Espíritu Santo y saber qué es lo que Él quiere tratar en nuestras vidas. El primer subtítulo dice la guerra invisible. Invisible para nosotros porque no la podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos terrenales no pueden ver el mundo espiritual. Pero es una guerra que existe, es algo que es real, la guerra espiritual es real. Y el primer versículo en el que nos invita a reflexionar es Efesios 6:12. Te voy a pedir que leas este versículo y que prestes atención contra qué luchamos nosotros los cristianos. Cuando nos peleamos con una persona, cuando discutimos, cuando tratamos con personas o con situaciones, que podamos saber bien con qué estamos luchando, cuál es nuestra verdadera lucha y en dónde nos tenemos que enfocar. Luego nos invita en el punto 3 a reflexionar acerca de Primera de Pedro 5:8, ¿no? Y la actitud que debemos asumir nosotros como creyentes. Tenemos una actitud con la cual movernos, tenemos una actitud que Dios nos deja con la cual tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana. ¿Cuál es esa actitud? A continuación nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es verdaderamente nuestro enemigo? Si nuestro enemigo es un familiar que no le guste que vayamos a la iglesia, si nuestro enemigo es un compañero de trabajo que nos burla, ¿o qué es lo que hay detrás? Si bien esa persona puede estar dejando que poderes de las tinieblas estén operando sobre su vida, pero ¿qué es verdaderamente lo que hay detrás de esas personas y de esas situaciones? En eso te tenés que enfocar. El próximo subtítulo dice tácticas del enemigo. Y si bien yo creo profundamente que Dios no nos manda a enfocarnos todo el tiempo en lo que está haciendo el diablo sobre nosotros. Dios no nos manda eso. No nos manda a decir, ahora el diablo me está atacando con esto o con aquello. Dios, quiero decirte algo para que te quede muy claro. Dios te ordena y te manda que busques de su presencia, a que lo busques a Él, y aún aunque cuando falles puedas ir a su trono de manera confiada, con una actitud confiada. Por eso, si bien estas son tácticas y debemos saber que hay un mundo espiritual, no nos debemos enfocar en todo lo que el diablo pueda hacer en nuestra vida, sino en todo lo que Dios pueda transformar en nuestras vidas, que creo que eso es mucho más importante y poderoso. Y hay versículos que nos invita a leer, como Deuteronomio 18, 10 al 12, y nos pregunta qué dice en cuanto a las prácticas ocultas, como la adivinación, la hechicería, la magia, consultar con los muertos o espíritus, etc. Y si bien esta pregunta nos puede resultar chocante, ¿no? Yo nunca consultaría, acudiría a la magia, la hechicería, no, yo jamás lo haría. Pero debemos estar seguros que ante situaciones, muchas personas ante situaciones de desesperación en su vida lo han hecho. Muchas personas cuando no escuchan la voz de Dios han ido a escuchar la voz del diablo.
Y es lamentable y es penoso, pero nosotros continuamente debemos enfocarnos en la voz de Dios. Creo que este tiempo de cuarentena, de que estamos pasando momentos en casa, y aun cuando tenemos momentos libres y cuando no los tenemos que buscar, organizar nuestra vida para buscar momentos en los que escuchemos la voz de Dios, en los que no escuchemos la voz del diablo, en los que no escuchemos tampoco la voz de lo que pueda decir un horóscopo de revista, lo que pueda decir un amigo o una amiga que tire las cartas, porque esas personas siempre están disponibles. Y recordá que no es contra la persona, no es contra la persona que tira las cartas, es contra lo que opera. Por eso también, algo que me gustaría dejarte en claro, que cuando vos estás tratando con una persona que está operando a través del horóscopo, de la hechicería y demás, y que conoces, tal vez esa también sea una situación en la que vos puedas interceder por su vida. No es simplemente para que la juzgues y digas, esta persona, su vida va a terminar en el infierno, su alma va a terminar en el infierno si sigue así. No, es para que puedas interceder y vos, como hijo de Dios, como hija de Dios, puedas llevar su caso a Jesús para que Él pueda interceder sobre la vida de esa persona. Creo que muchas veces Dios nos pone enfrente de situaciones, de gente, no simplemente para juzgarla, sino para poder interceder. Luego nos invita a leer 2 de Tesalonicenses 2:9 y dice que algunos siervos de Satanás actúan con, y nos invita a completar, ¿no? Lee en tu casa, lee de manera tranquila, aparta un tiempo para hacer este paso y que puedas completar las maneras en las que Satanás actúa, para que puedas entender que Él es engañoso, que Él, como vas a leer en el material, no es que viene con unos cuernos, todo feo, como un monstruo, no, Él es un ángel caído, Él es un ángel caído, Él era una persona con belleza, Él viene con tentaciones, el pecado se disfraza de algo que nos gusta, de algo que probamos y que a lo que nos genera un placer momentáneo, pero es un placer que nos lleva a la muerte. No es un placer que nos acerque a Dios como la presencia de Dios. Cuando disfrutamos de la presencia de Dios, sentimos placer y eso llena nuestra alma. Pero el placer que nos ofrece el diablo es momentáneo y es una puerta que abrimos hacia un camino de muerte. Esa es la importancia de conocer la táctica de Satanás. No lo que él pueda estar haciendo continuamente, sino el propósito de esa táctica. Nos invita a leer Apocalipsis 12:10, donde aquí se menciona otra táctica de Satanás. ¿Qué te parece si leemos juntos Apocalipsis 12:10? Dice en Apocalipsis 12:10, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Acá lo nombra a Satanás con una táctica de acusación. En este preciso momento, en esa realidad del cielo, porque el cielo es real, como te mencioné antes, hay un mundo espiritual que es real. El diablo nos acusa. El diablo todo el tiempo le está como al lado de la oreja de Dios, por decirlo así, le está diciendo qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras fallas. Por eso, cuando leas este pasaje, que puedas ver cómo Dios, el Espíritu Santo, nos dejó en la palabra de Dios, cuáles son las tácticas del diablo. Por algo Él las dejó, por algo no debemos confiar en lo que el diablo diga de nosotros. ¿No te pasa que muchas veces te equivocaste y empezás a pensar mal sobre vos? Esos no son pensamientos de Dios, esos son pensamientos puros del diablo. Cuando vos pensás y decís, yo soy un mentiroso, no, eso no es lo que Dios dice de vos, son pensamientos del diablo. Sí nos equivocamos, sí pecamos, pero siempre hay un camino en la vida que Dios nos da, en la vida que Dios nos invita a pasar. Hay un camino de redención, hay un camino de perdón de pecados, que el cual está disponible para vos todo el tiempo, aunque fallemos. Vamos a fallar una y otra vez, porque nuestra vida está corrompida por el pecado.
Luego en el punto 11 dice, ¿cuál es la promesa de Juan 1:19? ¿No? ¿Cuál es esa promesa? Te invito a que la leas y que después puedas marcar, nos invita a marcar abajo, dice, Juan 1:19 dice que hay pecados tan grandes que Dios no los va a perdonar. ¿Qué te parece eso? ¿Que Dios no puede perdonar pecados grandes? ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? Y abajo dice, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón de Dios que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Y esto no nos invita a pecar libremente. Nos invita a arrepentirnos de todo corazón. La palabra no dice que Dios nos va a perdonar para que nosotros pequemos una y otra vez conscientes, sino para que eso nos invite a ser renovados, a que podamos madurar. Luego nos invita a leer Efesios 2:2 y dice que habla de gente que vivía siguiendo, nos deja un espacio de este mundo imitando al diablo quien gobierna las tinieblas. Otro subtítulo y el último es la confianza del creyente. Y el punto 13 nos invita a leer Colosenses 2:15. Dice, ¿qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas mencionadas en este versículo? ¿Qué hizo Cristo con esas fuerzas demoníacas que tanto nos molestan y que a veces en las cuales tanto nos enfocamos? Luego nos invita a leer 1 Juan 4:4. Dice, ¿qué dice este versículo? Para darnos confianza en la lucha espiritual. Y este versículo dice así: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en este mundo. Y esa es la palabra que quiero que guardes hoy en tu corazón o cuando escuches este paso. Que es más poderoso el Espíritu Santo que cualquier cosa que pueda hacer el diablo. Por eso te mencioné desde el principio, no te enfoques en lo que haga el diablo en tu vida. Ten una conciencia de que el diablo existe, de que nos viene a tentar con cosas que nos gustan, pero no te enfoques en eso. Enfócate en el Espíritu Santo, enfócate en cultivar una vida de intimidad para poder tener poder en el Espíritu y no con tus fuerzas. Punto 15 nos invita a leer Santiago 4:7 y luego a completar. Dice Santiago 4:7, promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que, y luego nos invita a seguir completando. Y el último punto dice 2 Corintios 10, del 13 al 5. Según este versículo, ¿hay victoria en Cristo? Y luego, ¿qué debemos hacer? ¿Crees que hay victoria en Cristo? En este tiempo, si hay algo en tu vida que no te está dejando avanzar, que no te está dejando tener tiempo con Dios, que no te está dejando conocer los planes de Dios, ¿crees que hay victoria en Cristo en tu vida? Te invito a que puedas reflexionar en este paso y que esa guerra espiritual de la cual hablamos hoy solamente se gana cultivando una vida de intimidad, se gana cultivando una vida conociendo al Espíritu Santo y estando conectados permanentemente con Dios. Dios te bendiga y pronto nos volveremos a ver con el paso 6.